¿Qué tal, amigos de Estrellita Fuentes? Me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más a través de mis plataformas, de mis redes sociales. Ya saben, nosotros traemos personajes de altísimo nivel aquí para Michoacán y por supuesto para nuestras audiencias que nos ven en la Ciudad de México, en Estados Unidos. Muchos saludos y bueno, pues en varias partes del mundo. Gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión les tengo un invitado muy especial que seguramente va a ser de su agrado conocerlo. Se trata de Juan José Sierra Álvarez, quien es vicepresidente en Coparmex, o estás de candidato ahorita para ser dirigente nacional de la Coparmex. ¿Cómo estás, Juan José? Qué gusto conocerte, qué gusto saludarte. Un gustazo conocerte, Estrellita, estar contigo, platicar de todo tipo de temas, que creo que va a ser muy importante. Para mí, sobre todo, transmitirles parte de mi vida en muy pequeño tiempo. En muy pequeño tiempo. Pues vamos a tratar de ser, ahora sí que breves y concisos, pero tienes unos orígenes bien interesantes. Vamos a ver, eres de Veracruz. Jarocho de nacimiento. Jarocho de nacimiento. ¿Te gusta el café de la parroquia? Me gusta el café. ¿Te gusta el café? No el de la parroquia. Es un lugar tradicional. El de la parroquia es como el más tradicional, es que yo también vendo café. ¡Ay, perdón! Ay, no es cierto. A ver. Yo tenía entendido que tú ya habías vendido tu franquicia. Lo que dicen es que el que va a Veracruz y no va al café de la parroquia, no va a Veracruz. La verdad es que es una, y eso tengo que decirlo, es una tradición el café de la parroquia en Veracruz. Y además, cómo te lo sirven café lechero. Y cómo espumea, ¿no? El café. Por el tema además que te venden la leche bronca también, ellos tienen ranchos, en fin. Ese espumeo de la leche te habla de una leche entera, de cierta calidad. Entonces, bien, muy interesante el tema de las costumbres de todas las ciudades, y una de las costumbres de Veracruz es, por supuesto, el café de la parroquia. Pero tenemos muy buen café en Veracruz también, ¿eh? Ah, perfecto. De Jico, de Coatepec, de Huatusco. Le hacemos No, pues Veracruz tiene una vocación cafetalera muy importante. Y yo, en lo personal, no arranco la mañana y no salgo de la casa de tu casa sin un café en la mano, ¿eh? Porque ¿Cómo te gusta tomar el café? A mí, con leche caliente, y lo tengo que calentar, y a veces mi esposa 3 veces porque se me enfría. ¿En serio? O sea, en lo que andas haciendo lo llamadas. Algo lo pongo, hago una llamada, ¿no? Ves las noticias. Lo que sea, te distraes, se te enfría y lo tienes que volver a calentar. Entonces, bueno, caliente. Sí, fíjate, caliente, y además que en Veracruz son altas temperaturas, promedio 30 grados, ¿no? Pero es increíble, la verdad es que sí tiene un tema ahí de compensar la temperatura del cuerpo cuando tomas el café caliente. Porque se regula la temperatura del cuerpo, claro. Oye, pero yéndonos un poquito atrás a tu historia de tu álbum familiar. Tu papá es español. Sí, asturiano. Asturiano. De las faldas de los picos de Europa, de Arenas del Cabral. Es correcto. Y la verdad te estaba estoqueando en redes sociales hace poco. ¿Tuviste la oportunidad de estar por ahí con tu papá, con tu mamá Pilar? Sí, claro. Con tu papi, ¿qué te platicó tu papá te ha platicado tu papá acerca de sus orígenes? A ver. ¿Y por qué se vino a México? Primero, yo creo que él lo que platica del sueño de América, ¿no? En España... Era lo que se escuchaba. Acuérdate que era en los un 50s. Poquito la posguerra. Venían, y lo que él dice que lo más trágico para un país cuando tiene una guerra no es la misma guerra en sí, sino los efectos o las consecuencias de la guerra. Entonces eran los tiempos de la posguerra, donde las hambrunas, las oportunidades eran mínimas, y él sí me dice que él sí llegó a pasar hambre, ¿no? Él cuenta que cuando iba a la tienda por el pan racionado, según una cartilla que les daban para ir por el pan todos los días, pues si eran 5 personas, les daban 5 panes, ¿no? Eran 6 ellos, 4 hermanos, y su papá y su mamá, y le daban 6 panes, y de camino, pues él, según él, para que no se diera cuenta su mamá, al regresar con el pan racionado que les daban, uno por familia, le quitaba la punta del pan, ¿no? Para que no se diera cuenta, su mamá. Por supuesto que su mamá se daba cuenta,
pero era una forma él de saciar un poco esta Hambre. pues, hambre que tenía, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces creo que Y él las incuba condiciones él incuba el sueño. de América se escuchaba, se oía, ¿no? Alguna gente ya estaba aquí trabajando y en las cartas que se escribían también hablaban de esas oportunidades, ¿no? Y entonces yo creo que ahí fue como forjando un sueño, ¿no? Y luego hacer una realidad de venir a trabajar a México, ¿no? Don Teodoro Sierra se embarca el 11 de octubre del 55 en el buque Covadonga. Exacto. Y se vino para acá. Y llegó a Veracruz. A los 25 años. 25 años. De edad. De todos sus hermanos, ¿él fue el único que se vino a No, México? dos, otro hermano ya estaba. Fíjate, eso también creo que influyó, ahora que lo dices. Primero llegó su hermano, y ya estando su hermano aquí. Y le escribió y le dijo, oye, ¿sabes qué? Lánzate para acá. Y creo que eso también ayudó mucho a que viniera mi papá, ¿no? Y los dos llegaron al mismo almacén a trabajar, y ese almacén al que llegaron a trabajar, pues fue la escuela de muchos españoles durante mucho tiempo. ¿Qué almacén era? Eran almacenes Blanco. En su momento, pues era esta tienda departamental, la más grande, la única. No recuerdo que en ese momento existiera otra, por muchos años, y esa fue escuela de muchos españoles que vinieron a trabajar aquí a México. Y él cuenta que cuando llegó el primer día, así como lo podían haber mandado a la salchichonería o a vinos y licores o a blancos, ¿no? O a algún departamento, lo mandaron con unas tijeras a cortar telas, ¿no? Y entonces él de ahí, trabajando en las telas, trabajando en blanco. Le nace el gusto por las telas. Claro. Y lo que después los dos hermanos que trabajaban decidieron, primero se sale mi papá y son socios, ponen una tienda de telas en Veracruz y de ahí empieza la historia. El negocio. Y esa tienda de telas que eran socios, después mi tío se sale y siendo socios, mi papá se queda en Veracruz y mi tío traspasa a una tienda de telas que ya se llamaba Telas Parisina. Y ahí inicia la historia de Telas Parisina y de dos hermanos que fueron al principio socios, que después se separaron, cada quien agarró camino, hizo su empresa y en el 2007 hicimos una fusión con Parisina. O sea, bueno, de la empresa de tu tío se fusionan. Con la de nosotros, sí. Y se hace una sola, la Parisina. Sí, es correcto. Entonces, y actualmente es la que mantiene. Telas Parisina, claro. Ajá. Pero me decías que también estabas en el giro cafetalero. Sí, también, digo, yo me tocó... O sea, tienes varios negocios, sí, ¿cómo está el asunto? Me tocó desde muy chavo, muy joven, participar en la empresa, con mi papá ayudando a crecer las tiendas de telas en el sur y centro del país. ¿Y qué te tocaba hacer? ¿Qué te ponía a hacer tu papá? No, nosotros, la verdad es que a mí me gustaba mucho identificar los lugares y posibilidades para abrir los negocios, ¿no? Éramos todólogos cuando iniciamos, nosotros contratamos al personal, contratamos la publicidad, poníamos los aparadores, pues eres en un negocio que inicia, que empieza, que va tomando forma, que es un tema de emprendimiento, pues eres un poco todólogo y luego vas dándole estructura y forma a un negocio, ¿no? Entonces nos tocaba hacer de todo, la verdad es que me acuerdo que nos desvelábamos para cuando abríamos las tiendas, arreglando las tiendas, creo que era un México de muchísimas oportunidades en ese momento. Y de mucho trabajo, ¿no? Y de mucho trabajo y esfuerzo. Así mucho trabajo. Oye, y yéndonos otra vez otro poquito atrás, ¿cómo es que conoce a tu mami, a la señora Pilar? Pues siendo gerente de Blanco, estando trabajando para Blanco, él abrió Blanco Córdoba, Blanco Orizaba y Blanco Guadalajara, pero lo mandaron de gerente a Blanco Córdoba varios años, y ahí es donde conoce a mi mamá, que es de Fortín de las Flores, pegadito a Córdoba, que es casi, hoy es conurbado con Córdoba, y ahí es donde conoce a mi mamá en Córdoba. Y amor a primera vista. Y ahí se conocen, ahí se casan. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4, 3 varones y una mujer. ¿Y tú eres? La mayor es la más grande, después sigo yo, soy el segundo. Ajá. Y luego dos varones más, es Pilar, Juan José, Teodoro y Toño, Antonio. Pero a ti fue el primero que te jaló al tema del negocio. Pues al ser el hermano mayor, ¿no? Sí. Sientes un poquito más la presión. La responsabilidad, sí. ¿no? Y me acuerdo mucho que... ¿Y era muy exigente tu papá? En esta parte, sí, extremadamente exigente. Creo que es parte de la escuela de la vida lo que les enseña, ¿no?
son personas curtidas en la realidad, en el día a día. Y de la realidad del que él venía. Es correcto, entonces, sí. No Y era cursó así. hasta sexto de primaria, Él. en el pueblo de Arenas de Cabrales, ¿no? Con todas sus limitaciones, pues es un ejemplo ahí No, de imagínate, trabajo, y de logró. vida. Y vive todavía con 93 años en Vive este tu papá. momento. Sí. ¡Wow, qué bonito! Sí, 93 años. Y vive el hermano que tiene 100. Viven los dos O sea que hermanos. son longevos. Es correcto. Son de familia longeva. De buena madera. De buena madera, qué padre. Pero recordaba mucho ahora que me preguntas el tema de cómo los domingos, que yo, pues siempre mi papá lo recuerdo trabajando los domingos, no descansando los domingos, sino trabajando. Y me acuerdo que nos tocaba la puerta de la recámara cuando salía a trabajar el domingo, pero nos tocaba y yo decía, bueno, ¿y por qué nos toca? ¿Por qué nos toca? ¿No? Y ya después dices, claro, nos toca para decirnos, ya pues me voy. Ya me voy y me voy a trabajar, ¿no? Por ustedes. Que, pues, como diciendo, ustedes qué hacen, qué van a hacer. Ajá. Y para ustedes el domingo era el único día de descanso. Y después se fue así como empezamos a ir, ¿no? Luego queríamos una lancha, me acuerdo. Ajá. Y porque nos gusta el mar, el río, teníamos un tío que tenía lancha, entonces la esquiada, la lancha, el mar, y bueno, pues nuestro sueño era una lanchita, aunque se fuera pequeña, y al fin bueno, lo convencimos y nos compró la lancha, pero él ya sabía, ¿no? Que esa lancha necesitaba combustible. Mantenimiento. Y que necesitaba una camioneta para jalarla, ¿no? Sí. Y que la tenía ahí en la tienda, que era pues la de carga. Sí. Y pues muy bien, está bien la lancha, sale bien. ¿Y ahora? Ahora. Vayan a trabajar los domingos para que yo, cerrando, les dé el dinero para ponerle el combustible a la camioneta y a la lancha, ¿no? Y íbamos a trabajar para que nos diera el dinero para el combustible de la lancha. Y así íbamos a trabajar los domingos porque queríamos salir en la lancha, teníamos que ir a trabajar. ¿Y a qué horas iban a pasear en lancha? Pues no importa que fuera a la 1, 2 de la tarde, que era el día que ya estaban cerrando, cerraban a las 2. Al mediodía. Pero bueno, si ya había estado toda la mañana, pues a la 1:30 te podías ir, ¿no? Para que te diera tiempo de disfrutar ahí parte del domingo. Oye, y cuéntame de la escuela, ¿qué recuerdos tienes de la escuela? ¿En dónde estudiaste? En la Universidad Cristóbal Colón. La verdad, fíjate que ahí en algún momento de mi vida, en el 5º semestre, cuando vi las oportunidades de frente, decir, esto lo podemos llevar, ¿no?, a crecer, que llegamos a tener 68 tiendas de telas y 28 de ropa en el país y generar un negocio inmobiliario paralelo a esos negocios, porque normalmente el retail te genera en oportunidades un negocio inmobiliario que vas generando, ¿no? Que vas construyendo. Y la verdad es que en 5º semestre abandoné los estudios. ¿En serio? En quinto. Estabas estudiando contabilidad. Claro, para abrir las tiendas, irme a trabajar y abrir. ¿A ti te urgía trabajar? Y hasta los domingos. Yo todavía trabajé los domingos casado y con hijos. Seguía trabajando los domingos. Y luego llegó en algún momento decir, oye, pues he logrado cosas que ni soñaba, o que a lo mejor soñaba, y otras que no soñaba, y no es posible que no termine una carrera profesional, ¿no? Un título, y obtenga un título. Y fue en algún momento de revalidar y de realizar nuevamente mi carrera en la Universidad Abierta. En contabilidad. Sábados, en contabilidad, y luego hice una especialidad. En auditoría. Entonces, bueno, así como mi mamá lloraba mucho cuando me decidí dejar los estudios, pues así llegué para... Porque te decía que no lo dejaras. Claro, pero así llegué a entregarle otra vez el título. ¿Y qué te dijo cuando le entregaste el título? Bueno, pues igual que lloró también después. ¡Ay, qué belleza! ¿Tu mami vive todavía? Vive, sí, 78 años. Fíjate. Sí, bendito Dios. Y están en Veracruz. Y están en Veracruz los dos. Qué lindo. Así es. Oye, entonces, a ver, haces tu carrera, pero sigues de la mano con los negocios. Sí, claro. Te casas, tienes 4 hijos. Felizmente casado. ¿Cuántos años de matrimonio tienes? 29 años de casado y más 10 de noviazgo con mi actual esposa Rebeca, entonces 39 de conocernos. Tenemos 4 hijos. Toda una vida. Toda una vida. Ajá, 4 hijos. Juan José, Rebeca, Fátima y Santiago. Los 4, ¿sí? Y fíjate, los tiempos de Dios son perfectos porque
cuando ellos terminaron el bachillerato, se fueron a estudiar primero Juan José a México, quería estudiar actuaría, ya terminó, ya trabaja, pero así fueron, primero Juan José llegó a México a estudiar, rentábamos pues era una recámara en una casa de una señora cerca del ITAM, y ya luego llegó Rebeca también a estudiar al ITAM, y eran dos, y bueno, pues al final terminamos rentando un departamento, y luego llegó Fátima a estudiar también a la UP, y bueno, llegó un momento que tenía 3 hijos estudiando en la Ciudad de México, y la verdad es que... ¿Y decidiste mudarte a la Ciudad de México? No, ¿Sigues viviendo en Veracruz? Tienes tu casa en Veracruz. Gracias. Pero esto también me permitió el poder participar en Coparmex Nacional, ir y venir a Ciudad de México. A ver, vamos a entrar en y ese aprovechando, pues, sí, desayunando, comiendo, platicando cuando iba a la Ciudad de México con mis hijos, que creo que es muy importante. Fíjate que me llama mucho la atención que algo que me comentaban es que Rebe, tu esposa, te acompaña a todas partes, lo cual me parece que es algo muy destacable. Habla de, pues, una persona pues muy sólida, con mucha integridad, que le das prioridad a la familia. ¿Qué es para ti? ¿Por qué es tan importante tu familia? El tema familia, la palabra familia, me hablas de una historia de tus tíos y de tu papá que hicieron equipo, formaron una empresa. Tú también cargas con tu familia, le das prioridad a tu familia. ¿Por qué la familia? A ver, porque yo estoy convencido que es principio y fin, o sea, es la fortaleza, ¿no? Es la fortaleza como ser humano, como persona. Creo que no hay nada más importante que la familia, ¿no? Y en eso está, pues, tu esposa y tus hijos, ¿no? Y mira, y es la trascendencia, ¿no? Estamos en una institución que la visión es trascendente, del construir el México del siglo XXI, pero por supuesto que empezar a hacer cosas que quizás nosotros no veamos, ¿no? O trabajar en cosas que quizás no veamos y puedan ver nuestros hijos o nuestros nietos. Y yo creo que eso es la familia, ¿no? ¿Te da sentido de trascendencia? Claro, y yo creo que sí. Trasciendes a través de tus hijos y de las nuevas generaciones. Si de algo nos van a pedir cuentas de muchas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que si de algo nos van a pedir cuentas es de nuestros hijos. Y es en función de qué estamos aportándole a la sociedad. Es decir, ¿qué hicimos con esos hijos que se nos dieron? Que no son nuestros. Lo que tenemos que tener clarísimo es que no son nuestros, ¿no? Que en un momento determinado los vamos a aportar a la sociedad. Y es qué estamos aportando a la sociedad. ¿Qué hicimos con eso que nos dieron? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos entregando a la sociedad? Eso es lo más importante. Yo creo que y si hay algo en que yo pienso que nos van a pedir cuentas, yo en lo personal sí creo, y algo que es lo más importante, por lo cual nos van a pedir las mejores cuentas van a ser con nuestros hijos, por supuesto. Entonces, me estás poniendo como prioridad número 1 tu familia. Me imagino que es tu prioridad número 1. Tu otra prioridad es la empresa. ¿Qué significa ser empresario en el contexto, ya lo narraste ahorita, de la historia de tu papá, de tus ancestros, cuando te tocó a ti de niño? ¿Cuál es la realidad que están viviendo los empresarios hoy en México? Ser empresario no es fácil, no es nada fácil, y creo que se tiene estigmatizado al empresario hoy. Hablo por nuestro país. En México. Porque sí creo que el ser empresario hoy, el empresario es el que arriesga, el que sufre, el que padece. El que ve cómo va a pagar la nómina. El que hipoteca su casa. Sí, claro. ¿No? Porque hablábamos el otro día de emprendedor y empresario, ¿no? Pues alguien emprende y también en ese camino no es fácil, pero el empresario es ese, el que quizás hipotecó su casa, ¿no? El que quizá fracasó y tuvo que vender lo que tenía y luego volvió a empezar, y a lo mejor hay empresarios que fracasaron 2 y 3 veces. No se da todo en charola de plata, no todo es fácil. Entonces yo creo que ser empresario significa constancia, esfuerzo, dedicación,
riesgo, ¿no? Padecer, insisto, arriesgarlo y arriesgarlo todo, ¿no? Y no es fácil, ser empresario y llevar este equilibrio en la vida que tiene que ser con la familia, con los hijos, con la empresa, porque además la empresa más importante es nuestra familia. Esa es la primera empresa más importante, la familia, y no la puedes descuidar. Claro. Pero yo creo que eso significa ser empresario. Ser empresario en nuestro país ha significado, no es lo que signifique, sino ha significado oportunidades, ¿no? Creo que es el que construye, el que aporta, el que genera empleos, el que paga impuestos, el que hace, el que dinamiza, el que genera dinamiza la riqueza, la economía del país. Y que tenemos que hablarlo así, es decir, el desarrollo económico de un país que se da a través de la inversión. Claro. Y es de la inversión de los empresarios. Uh-huh. No es de la inversión del gobierno, es de la inversión de los empresarios. No, pues al final de cuentas, digo, el gobierno sí se ha convertido en el gran empleador, pero en realidad los verdaderos empleos sostenibles y bien pagados y bien remunerados son los que dan los empresarios precisamente. De acuerdo. Oye, y bueno, pues ya me platicabas un poco que mandaste a estudiar a tus hijos y en esos desayunos y encuentros te topas con empresarios de Coparmex. ¿Te invitan a Coparmex a ti o cómo fue que entraste a Coparmex? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? No, mira, yo creo que en el 2007, sí creo fue un punto de quiebre, 2007, en parte de la vida empresarial que Dios permite también para bien las cosas. Yo en el 2007 dije, bueno, voy a dedicar parte de mi tiempo a hacer cosas para bien, en temas de bien común, ¿no? Y así empiezo con el consejo del colegio de mis hijos, y una cosa te lleva a la otra, y de ahí me invitaron a Coparmex y participé en Coparmex y me gustó Coparmex y fui vicepresidente y llegué a presidente de Coparmex Veracruz también en una votación, por cierto, no era el candidato, me crucé yo. Ahí en el camino. En el camino. Oye, ibas pasando por ahí. Ay, sí, dijeron ese. Ay, no, hablaron algunos expresidentes y consejeros que vislumbrar esta posibilidad de ser candidato a la presidencia. Me apunté, llegamos a una elección. ¿Ganaste? La gané y fui presidente de Coparmex Veracruz 2+1, 2 años por estatuto y 1 por reelección, que es lo máximo que puedes estar, de 3 años. Y fui presidente 3 años de Coparmex Veracruz. Y después te vas a Coparmex Nacional. Y después ahí me invita Gustavo de Hoyos, siendo presidente nacional. De Hoyos, claro. Me invita a ser vicepresidente. Pero nada, de los centros empresariales. No, de vertebración, crecimiento e incidencia. Que ahí fue donde desarrollaste un curso. Fíjate que la verdad es que a mí me gusta mucho la vertebración social, es decir, la unión de las organizaciones de la sociedad civil, de liderazgos, ¿no? De organismos empresariales y sociales. Me gusta mucho el tema de vertebración. Le gustó al presidente nacional lo que hicimos en Veracruz en temas de unir a la sociedad en proyectos. Nos aventamos en una ocasión con 150 organismos de la sociedad civil el análisis del Plan Estatal de Desarrollo, con 13 mesas, en una universidad en Veracruz. Lo fuimos a presentar al Congreso. ¿El de César Duarte no? No, estaba Cuitláhuac de gobernador. Ah, Cuitláhuac, ya. Presentamos el análisis sí. del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, al presidente en ese momento nacional de Coparmex le gustó mucho lo que hicimos. En muchas cosas hicimos debate también, asistieron los 4 candidatos. Es como una suerte de diálogo de política, ¿no? Sí, y por eso pues me nombró ahí como vicepresidente de Crecimiento, Vertebración e Incidencia en Coparmex Nacional. Wow. Y ya luego, pues participé con el actual presidente en su candidatura. Fui su coordinador de campaña, por cierto. Muy bien. A la presidencia nacional. O sea que ya traes experiencia en campaña. Ya, un poquito. y ya llegó, fue una candidatura de unidad, llegó por unanimidad en la votación, porque votan, aunque sea candidatura única, los centros votan. ¿Son cuántos? 71 centros 71 empresariales. Centros empresariales. Sí. Y bueno, pues a partir de su presidencia de José Medina Mora y Casa, el actual presidente nacional,
pues fui 3 años, 10 meses vicepresidente nacional de centros empresariales y federaciones con el actual presidente. Ya, pues hace escasas 3 semanas tuve que renunciar porque ya me inscribí. Tuviste que pedir licencia. Exactamente. Oye, pero hay un dato interesante que yo creo que muchos de los amigos que nos están viendo a lo mejor no comprenden muy bien. Existen los centros empresariales en los estados, digamos, o también en las ciudades, sí, ¿no? Que son como unidades independientes. O sea, que es un grupo de empresarios que se afilian, digamos, a la Coparmex y conforman su propio centro empresarial. Pero a la vez están confederados, digamos, con la Coparmex Nacional. ¿Es así como funciona? Es correcto. Mira, el proceso de crecimiento natural de nuestra institución es de representación 15 socios, a delegación 30 socios y luego a centro empresarial con más de 60 socios, y a partir de que se convierten en centro empresarial, primero la delegación y la representación pertenecen a un centro empresarial. Cuando ya se hacen centro empresarial, tienen una toma de nota propia ante la autoridad del trabajo, ante la autoridad federal. Y ya son sindicato. Y tienen voz y voto dentro de Coparmex. Y tienen voz y voto dentro de Coparmex Nacional. Muy bien. Están, hacen el uso de la marca de Coparmex Nacional, pero participan en el Consejo Directivo, en la toma de decisiones del Consejo Directivo de Coparmex Nacional. Y en este momento tenemos 71 centros empresariales en 71 ciudades del país y tenemos 17 representaciones y 17 delegaciones. Nuestra presencia hoy territorial de la institución es en 105 ciudades del país. Wow. Entonces, está muy interesante. Además, está muy interesante. Déjame decirte, Estrellita, que somos una confederación viva. Pero aparte muy sólida. Sí. Y sabes que me he fijado, perdón que te interrumpa, No. En estos tiempos, sobre todo en la administración federal que concluyó recientemente, me parece que no digamos que fue la voz como disidente, pero no era la voz, veíamos al resto de las cámaras empresariales, con todo respeto, que a todo decían que sí. Y ustedes, con mucha objetividad, con mucha ecuanimidad, con muchas propuestas, con mucha argumentación, presentaban planes de trabajo, presentaban alternativas de solución, cuando se debatían los grandes temas en la agenda pública nacional. Y lo mismo me parece que está ocurriendo en los tiempos actuales con el tema de la reforma del sistema judicial y tantos otros temas muy polémicos, sin duda. Ustedes han sido muy claros y muy firmes en su posicionamiento, o sea, no se han convertido en comparsa del gobierno, son respetuosos del gobierno, pero sí marcan ustedes sus posicionamientos. Cuéntame de eso. Mira, yo estoy convencido, Estrellita, que la claridad que tenemos como institución en nuestros principios y valores, eso nos da rumbo, es nuestra guía, es el faro que permite no perdernos en 95 años de historia que tiene nuestra institución. 95 acabamos de cumplir. Esta claridad de principios y valores, fundacionales además, que son estos pilares fundacionales de nuestra institución, pues lo que te permiten ver es que no renunciar a principios y valores, y entonces el no renunciar es aceptar cuál es tu naturaleza, y la naturaleza del sindicato que somos, sindicato de los patrones, que defiende legítimos intereses de los empresarios. Y yo siempre digo en los cursos de ser Coparmex, hay cosas lícitas que no son legítimas, defendemos lo legítimo y perseguimos bienes comunes. Entonces, con esta claridad, pues por supuesto que estamos llamados a defender nuestras libertades, el Estado de Derecho, la libre empresa, las mejores condiciones, la seguridad, la democracia, porque lo que está en juego en una democracia, Estrellita, son no una, dos o tres libertades, son todas nuestras libertades lo que está en juego cuando está en riesgo la democracia. Fíjate, y cómo en un tiempo tan álgido como el que estamos viviendo, donde está el debate precisamente que está poniendo, digamos, sobre la mesa el tema de la democracia en el país, tú te estás lanzando, te estás atreviendo a ser candidato para dirigir a la Coparmex,
que de serte favorable el voto de los agremiados sería a partir del mes de diciembre, pero llegarías en un tiempo no nada fácil, ¿no? Y aparte hoy tenemos, estamos el día de hoy que se está grabando esta entrevista, estamos en medio del proceso electoral también en Estados Unidos, que va a definir el rumbo también económico, sin duda, de México. ¡Qué talante! O sea, de aventarte a ser candidata ahorita. Cuéntame, ¿qué es lo que te motiva? A ver, mira, yo no me veo solo. Ajá. Por eso el eslogan de mi campaña es una sola Coparmex, un solo México. No me veo solo, me veo de la mano de los 71 presidentes y presidentas de los centros empresariales del país, en una sola visión, en construir las mejores condiciones y las oportunidades. No es fácil, hay retos, oportunidades y riesgos, hay que enfrentar los retos, capitalizar las oportunidades y disminuir los riesgos, a eso estamos llamados. Y yo creo que la realidad del país que nos toca vivir a partir de lo que ya estamos viviendo hoy va a tener un valor relevante o significativo el tema local. Y ahí el tema local y la incidencia local y los liderazgos locales creo que va a ser muy importante. Y ahí es donde Coparmex tiene un papel fundamental en la formación, motivación de estos liderazgos locales. En la vertebración social de lo que tú decías. Por supuesto. La esperanza del país está en la sociedad civil organizada. Totalmente. Y creo que ahí Coparmex tiene un papel fundamental como convocante, como facilitador, que también motiva, que guía, que construye, que va al encuentro del otro, inclusive al que piensa diferente. Y cuando vas al encuentro del otro buscando el bien mayor, que es México y que es nuestro país y que es nuestra ciudad, tenemos más cosas en común que diferencias. Entonces, creo que con los pies en la tierra, pero con esta realidad que te permite ver hacia adelante con esperanza el futuro, creo que es el papel que le toca a la Coparmex encabezar, ¿no? ¿Tú ves a un México dividido? Un México polarizado, un México en el que Coparmex está llamado a la unidad, por supuesto. No hay por eso tu eslogan, ¿no? No hay peor cosa. Un solo Coparmex, por supuesto, y un solo tiene México. que ver con este llamado a la unidad. Ajá. Creo que no hay peor cosa que le puede pasar a una sociedad que el bien de uno y el mal de otros. Y hay Coparmex y los ciudadanos y los mexicanos, creo que estamos llamados a la unidad. Yo cuando recorro, que pensé que conocía México, estaba perfectamente equivocado. Es que son muchos Méxicos. Mucho México, pero son muchos México, pero es mucho México. Uh-huh. ¿No? Y hay muchos ciudadanos mexicanos y ciudadanas y muchos empresarios, y es mucho más el país y este bien mayor creo que es el que nos tiene que unir para construir el país que merecemos y queremos todos, porque lo queremos todos, ¿eh? Creo que claro. Las mejores condiciones de vida, de educación, de salud, creo que es increíble porque en realidad hoy cuando tendríamos que estar hablando de mejorar las condiciones y acceso a la educación, mejorar el acceso a la salud, el tema de la distribución de medicamentos, el tema de seguridad. Pero están presentes los empresarios. Tienen un papel relevante. Pero estamos hablando de reforma de supremacía constitucional y una regresión en democracia, atentando además con lo que firmamos, ¿no? Es decir, estamos violando lo firmado. Y cuando tenemos la ratificación del Tratado de Libre Comercio en el 26, lo que tú decías, en la gran oportunidad que tiene nuestro país en la relocalización de las cadenas de suministro ante nuestro gran socio comercial que es Estados Unidos, en la gran zona de comercio de una de las más grandes del mundo, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, creo que hay enormes oportunidades que se nos pueden ir de la mano. Creo que no tenemos que... Y que no las podemos perder. De acuerdo. Oye, y ya por último, José, de verdad que sería una delicia seguir platicando contigo de tantos otros temas. De ser favorecido tú por el voto de los centros empresariales, de los agremiados a Coparmex, ¿cuál sería tu agenda? ¿Cuáles serían los pilares? ¿Dónde estaría tu acento para trabajar a favor de la Coparmex? Mira, son 4 ejes, pero el acento principal es en cómo ayudamos, cómo atendemos, a partir de cómo escuchamos las necesidades de la micro, pequeña y mediana empresa. Micro, pequeña y mediana empresa. Que es la generadora de la riqueza y del empleo en nuestro país. Totalmente de acuerdo. La deuda que tenemos es cómo la atendemos.
y en función de cómo la atendamos, que la tenemos que atender, es que ella se va a sentir representada. Y entonces sí vamos a poderle hablar. Que hoy decimos que queremos hablarle al círculo verde, ¿no? Pero no nos hablamos ni entre nosotros. Al círculo rojo, ¿no? Al círculo rojo, exacto. Sí, el de los tomadores de decisiones. Entonces, cuando los que mueven la dinámica económica en el país, pues son como personajes como tú, que se levantan desde temprano y están chambeándole. Y además es el tejido social de nuestro país, ¿no? Ahí está en la micro, en la pequeña y mediana empresa, entonces, la familia, tú vas por ellos. el joven. Sí, es el acento que le queremos dar, así es, la atención a la MIPYME. Y bueno, pues imagínate, si lográramos detonar, impulsar a la MIPYME, bueno, pues cambiarías la realidad económica del país sin duda, ¿no? Queremos que Coparmex se convierta en el medio, que pueda ser este medio entre la MIPYME y la gran empresa, para poderle dar este valor que necesita la MIPYME y viabilidad para enrolarla en las cadenas de suministro y las cadenas de proveeduría. Porque se pueden convertir en proveedores, ¿no? En prestadores de servicios, en tantas otras cosas. Pueden crecer, podemos crecer todos juntos. Hay un México para todos, Juan José. De acuerdo, y ese es el medio que tiene que ser Coparmex. Así es. Coparmex es un medio y no un fin. Y creo que ese es el acento que le tenemos que dar a la institución. Es como el articulador. Exactamente. Oye, Juan José, pues me ha dado mucho gusto conocerte, de verdad. Qué gusto. Qué gusto que nos hayas visitado a Morelia, porque quiero decirles que has sido de los pocos vicepresidentes que se ha aventado recorrer los 71 centros empresariales. Hice 82 visitas a 63 centros en 3 años, 10 meses. Fíjate nada más. Algunos los visité 2 veces. Ajá. Y 2, 3 veces, ¿no? O sea, no cualquiera hace eso. O sea, técnicamente recorriste todo el país. Es correcto. Pues te deseamos la mayor de las suertes. Gracias. A final de cuentas, pues los miembros, los agremiados de Coparmex, que seguramente van a estar viendo esta entrevista, te están conociendo un poquito mejor, ya en lo personal, tu historia, tus orígenes, tu filosofía de vida, la importancia que tiene para ti la familia. Y de verdad que ha sido un placer conocerte y platicar contigo. Esperamos que esta no sea la última charla. La primera de muchas. La primera de muchas, y que la próxima sea como presidente de Coparmex. Primero Dios, que sea para bien. Que sea para bien. Qué José, gusto, muchísimas Estrellita. gracias y un gustazo conocerte. Qué gusto. Gracias. Y bueno, pues yo también quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga, que nos hizo posible habilitarnos este set de televisión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a todos nuestros directivos de autoridades, por supuesto a los estudiantes de esta facultad que están aquí, a sus profesores, al maestro Sergio Iván, a Henniker, a todos los chicos que están aquí acompañándonos y por supuesto a Jonathan Pérez, mi productor de Estrellita Fuentes. Síganme a través de las redes sociales y no se pierdan la próxima entrevista, que nos saludaremos muy pronto. Muchísimas gracias.